Shabbat Shalom. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Aleluya. Vamos a entrar al estudio de la semana. Disculpa que vengo un poco tarde, pero estaba haciendo mi estudio en inglés del libro de Hebreos y cuando estaba terminando se fue la luz. Hubo un galón y tuve que comprar. Ay, Dios mío. Oremos. Así que tuve que tratar de conectarme de nuevo y también terminar el estudio. Así que, ¿cómo están todos ustedes? ¿Bien? Amén, amén. Vamos a entrar a estudiar la parashá. El día de hoy va a ser la parashá Noach, pero en realidad no vamos a cubrir tanto de Noach porque vamos a hablar de los conceptos de Noé, de lo que se encuentra en la parashá de Noé, que el principio es muy importante. ¿Ok? Tengo mis notas aquí hoy. Got my notes. I've spent the whole morning studying this stuff. So you're going to like it. Antes de todo, mañana va a haber un curso aquí es un curso táctico, lo estoy anunciando, es Shabbat, yo entiendo, pero con lo que está ocurriendo en Israel y los ataques que ocurrieron en Israel, estamos haciendo un curso táctico de lo que es, explicar un poquito lo que es para que tengan una idea. Yo pertenezco a un equipo táctico, se llama ATOLA, una asociación latinoamericana táctica, y yo soy el encargado de defensa personal de esa organización. Los últimos 3 años no estaba muy activo por lo que COVID y no hemos ido a Puerto Rico. He estado con ellos en Ecuador, he estado haciendo cursos con la persona todo el tiempo. No sé si usted sabe que yo tengo mucho tiempo en artes marciales y enseño defensa personal también. ¿Okay? Antes de Torah yo hacía seminarios básicamente a través de todos lados del mundo. He estado ¿dónde fue? En Israel, Bélgica, Alemania, Grecia. He estado en otros lugares haciendo seminarios también. Entonces, la idea es, de lo que ocurrió en Israel, es poder hacer un tipo de curso, se llama Active Shooting Course. Un Active Shooter es básicamente cuando una persona entra a un lugar y empieza a básicamente hacer un tiroteo. Cómo una persona y cómo esa audiencia reacciona es muy importante, especialmente si va a una sinagoga, va a un mall, va a una escuela, o los jóvenes, es importante que aprendan cómo defenderse o los que se puedan defender, porque en Israel no tuvieron ese lujo. En la forma que lo hicieron, no estaban preparados. Entonces, las congregaciones ahora mismo tenemos que estar al tanto de que eventualmente el Islam va a llegar y nosotros vamos a ser un target, un blanco. Es la realidad. Entonces, la semana pasada yo tuve una reunión con el sheriff, que Gabriel de la congregación de Israel Yará me presentó al líder de los sheriffs que está haciendo conexiones a todos los líderes espirituales en el área, sea católicos, cristianos, judíos y lo que sea. Y no sabían que en realidad existíamos nosotros como una organización que somos pro-Israel. Usted conoció el sheriff, ¿verdad? Entonces, él me pidió que en los eventos, si nosotros los llamamos, pues ellos traen un policía para seguridad acá. Así que podemos tener ya por lo menos alguien que esté aquí, pero tenemos que entrenar a personas en la comunidad a cómo prepararse en cualquier tipo de evento. ¿Entiendes? Es importante. Aquí tenemos un enfermero, no pudo venir hoy, pero ¿cuándo él va a dar clase para hacer lo que es primeros auxilios? Cosas que necesitamos. Entonces, no podemos vivir pensando que nunca nos va a tocar nada a nosotros. ¿Entiendes? La gente dice, ¿por qué tú entrenas todo el tiempo? Porque yo soy mi propio equipo de seguridad. A mí las amenazas de muerte, que me han amenazado a muerte, no han venido ni de cristianos, ni de judíos, ni de musulmanes. Han venido de gente dentro de raíces hebreas. Que todo el mundo sabe dónde yo voy a estar, dónde yo estoy, y a dónde voy, y dónde voy a estar, a qué hora comienzo, y hasta el tema que voy a enseñar. Entonces, ¿quién me defiende a mí? Uno tiene que defenderse. Por lo menos, uno tiene una idea de cómo hacer algo para regresar a la casa de Dios. Mañana el curso es de 12 a 4. Hay un precio y no lo vamos a hablar ahora porque queremos enfocarnos en el estudio, pero la idea es que va a ser hablado por 2 horas, es como un tipo de estudio PowerPoint con ejemplos, y después las próximas 2 horas va a ser el manejo de armas, cómo por lo menos agarrar el arma correctamente, cómo estar con el, how do you say the barrel? El barril, ¿ok? Cómo estar pendiente que no todas las reglas que tienen que ver con un manejo de arma básico, ¿ok? Así que sí, me gustaría que vinieran y aprovecharan ese tipo de curso, que en otro lugar, pues, obviamente,
Yo he estado en cursos tácticos y no es fácil porque es bastante dinero, pero es una inversión en su salud y es una inversión en su seguridad. Especialmente si tiene hijos, es importante que venga. Tiene hijos, es importante que venga. Porque, por ejemplo, yo agarré un curso de lo que es VIP Protection, de lo que es seguridad, un guardaespaldas. Cuando fui al curso, el instructor me dijo, lo primero que él dice, ¿por qué tú quieres ser un guardaespaldas? Dice, todos mueren, esos son los primeros que mueren, y es verdad, pues son el guardaespaldas, esos se ponen al frente. Y yo dije, pues quiero proteger a mi familia. Entonces, tenemos nosotros pues que considerar que la razón por la cual uno se quiere defender y el curso de seguridad era básicamente para entrenar cómo responder, cómo reaccionar y a quién defender. Entonces, por un tiempo cuando salíamos, mi esposa era el VIP, la persona importante. Que mi hijo y yo pues planificamos qué íbamos a hacer. Vamos a un mall, ocurre algo, pues quién tiene el point y a quién remueve el VIP y dónde nos vamos a encontrar. Son planes simples, pero tenemos que practicarlos. Si no practicamos, no vamos a aprender nada, no vamos a poder responder en el momento que nos toque responder. Eso es algo que le digo al pueblo. El pueblo tiene que aprender a practicar lo que va a hacer. Yo hago jiu-jitsu y hago catch wrestling. Son dos estilos diferentes de artes marciales. Uno de ellos es más bueno que el otro. Ellos no te hacen cosas así, como dicen, sucias. Ellos te quieren someter tranquilito, darte un besito y te gané. El catch wrestling es te agarra la cara y te hacen así y te van a someter porque te someten. Entonces, uno tiene que aprender las diferencias para saber cuándo uno aplica las cosas. ¿Me sigue? Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si nosotros no estudiamos algunos principios bíblicos, podemos ver un texto claro al frente de nosotros y nunca vamos a entender el versículo porque no conocemos los conceptos, los fundamentos de cómo y cuándo podemos entender y aplicar algo. Todo lo que yo hago en lo físico se puede revelar en lo espiritual. Se tiene que acomodar igual. Muchos principios en mi vida yo lo he aprendido en artes marciales. Uno no reacciona, uno responde. En un debate uno responde. Es decir, que uno tiene que escuchar, uno tiene que formular. Para poder tener un debate tiene que ser una base y un fundamento. Lo mismo ocurre con una enseñanza, lo mismo ocurre con la pelea. En la forma que una persona se para, ya tú sabes la intención que tiene. Que dice, Rico habla mucho con las manos. Sí, pero ¿cómo yo lo hago? Yo hablo así, yo digo así, yo hago acá, yo hago esto, yo hago esto. Usted no tiene la menor idea que cada uno de esos movimientos son defensa personal. Porque estoy condicionando a mi cuerpo a responder de la misma forma que estoy hablando con una persona. Hey, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Ha habido ocasiones, venga acá, pastor, te voy a enseñar algo. Ven acá. Esto tiene que ver con el estudio. No, tranquilo. I love you, man. I love you. Lo que acabo de hacer con él nunca se debe permitir. Esta es la distancia. Una persona con una mala intención nunca se puede quedar a esta distancia. Entonces, por ejemplo, si yo te doy la mano, ¿cómo te va? Me alegro verte. Qué amigable es. No. Primero, yo tengo el ángulo. Segundo, te estoy agarrando dos en una. Cuando tú mueves para pegarme, tienes que agarrar eso para pegarme con ese. Eso es lo que tú vas a hacer. Gracias, pastor. ¿Ok? Defensa personal no comienza cuando te dan el puño. Defensa personal es cuando ya estás a una distancia de cierta cantidad de pies o metros, ya yo sé para dónde voy, qué ángulo voy a tomar y qué voy a hacer. Tú ves una persona y ya tú sabes la intención, la forma que camina, la forma que se maneja y la forma que reacciona. Entonces, ¿la Biblia se aplica igualmente? Sí. La Biblia te explica de conceptos bíblicos y principios que cuando tú ves en la Biblia y lo lees, tú dices, ya tú ves lo que va a ocurrir al final ya fue establecido por el fundamento de Dios. Dios establece un fundamento en su palabra. Y nosotros como pueblo tenemos que mantener esa fluidez de lo que es el llamado que Dios tiene para nosotros en referencia a lo que Él depende. Somos un pueblo, somos la imagen de Dios en la tierra. Somos un pueblo que tenemos que pelear una pelea en contra de espíritus, en contra de potestades que no podemos ver. Eso es lo que dice la Biblia. Quiere decir que no solamente somos un pueblo, pero también somos un ejército para pelear contra la adversidad del enemigo. ¿Por qué el pastor es la puerta? La expresión yo soy la puerta es una expresión idiomática para un pastor. Cuando el pastor tiene rebaño y tiene redil, cuando pone a sus ovejas dentro del redil, él se sienta a la puerta. El lobo no se va a acercar al redil porque el lobo puede oler al humano y tiene miedo al humano, no al cordero. ¿Ok?
Lo mismo corre con los padres. Si hay niños caminando solos, una persona que quiere hacer daño busca a los niños solos. Es lo mismo con el hombre que busca mujeres para estar por ahí y hacer cosas que no debe hacer. ¿A quién busca? Una niña que no tiene una figura de padre, que no tiene una estabilidad en su familia y ahora puede ser fácilmente manipulada a hacer lo que tú quieras. Entonces, pues es interesante que el enemigo destruye la estructura familiar y al destruir la estructura familiar ya no hay una base fundamental a quien mirar como una autoridad. Entonces, la gente ahora desconfía de todo el mundo y no hay ahora una forma de quién te va a defender. La Torá te enseña un convenio y el convenio te implica lo que es una responsabilidad al soberano. El soberano tiene una gran función de protegerte y de mantenerte y de cuidarte en todo momento. Tu trabajo es de mirar, de que camines en la vía correcta, que es que estés caminando, y el caminando de acuerdo a la obediencia, tú tienes la protección de tu soberano. Entonces, cuando entramos al tema de la parashá de esta semana, que tiene que ver con lo que es nueva creación, y nos vamos a mantener en ese contexto de nueva creación, es sumamente importante que mantengamos este contexto. A ver si puedo conectarme aquí rápido. ¿Okay? Vamos entonces a conectarle el principio de nueva creación a través de la Biblia. The concept, the principles of new creation. ¿Okay? La Biblia desde el principio te está dando un mensaje. Te está tratando de enseñar algo de acuerdo a los principios bíblicos: justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados y lo que es el convenio. If you can put it on the screen, that would be great, Tito. Okay? Entonces, para poder entender esta parashá, que todo el mundo lo va a cubrir de diferentes formas, pero lo más que se enfoca muchas de las personas es en los ángeles caídos o quiénes eran los gigantes y quiénes son los nefilim. Y yo te garantizo que en todo Estados Unidos hoy mismo hay midrash, conversaciones, quiénes eran los gigantes y cómo van a reaparecer en los últimos tiempos. En realidad están perdiendo el tiempo tratando de figurar algo que no se puede figurar. Si hay gigantes o si hubieron o no, no importa. Si hubo, si en la realidad hubo, gigantes, entonces, y murieron supuestamente, ¿no? Porque si es así, podemos ir en un juego de baloncesto y podemos eliminar a todos los gigantes que están allí. Una persona más de 6'5", 6'5", 6'7" o 7 pies de alto es un gigante para mí, ¿no? Quiere decir que totalmente hay gigantes en la tierra. Entonces, la parashá es creación y descreación. Creation, y cómo Dios quiere restaurar su imagen en la tierra. Tengo bastantes notas. Voy a tratar de hacerlo en 1 hora. No voy a poder, pero voy a tratar. Mi lector se me fue y me dejó, ya no me quiere. Sí. Génesis capítulo 6, versículo 9 y versículo 11. Vamos a comenzar allá. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto. Sadik Betamim. Hay que buscar esas palabras con más tiempo. Esa es su tarea, ¿ok? Justo y perfecto. Justo y perfecto. Tienen que hacer esa tarea para que puedan entender mejor acerca de lo que es el mensaje que Dios está llevando. Y es el mensaje de una nueva creación, ¿ok? Ok. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Israel, los reyes de Israel, todos eran una figura mesiánica. Todos eran figuras mesiánicas en el sentido de que fueron escogidos para hacer una función y un propósito. ¿Ok? Quiere decir que el plan de la restauración de Dios siempre ha estado en pie. Por ejemplo, salen de Edén y ahí comienza el plan de redención. Lo trata de restaurar con Noé y después hay pecado moral. Lo trata de restaurar con Abraham y después ellos adoran a otros dioses y se van a Egipto. Cuando van a Egipto, salen de Egipto, pasan por el Mar Rojo, van al monte Sinaí, entran a la tierra, una nueva creación y allí adoran a los dioses de los cananeos y van a la dispersión. Y comienza el ciclo, y comienza el ciclo, y comienza el ciclo. Quiere decir que el último Adán, esta es la clave, cuando Pablo utiliza la expresión the last Adam, el último Adán, quiere decir que ellos tenían unas figuras de un Adán anteriormente. Este es el último. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es el mensaje principal de la historia de Noé? ¿Fue las aguas? ¿Fue el diluvio? ¿Fue el barco? ¿Fue los animales puros?
¿Fue Noé el mismo o fue que a través de un hombre justo y moral Dios trae lo que es salvación a través de un juicio divino, y cuando ellos sobreviven el juicio divino o la gran tribulación, hay lo que es salvación y ellos heredan la tierra, una nueva creación? Es una nueva creación. Entonces, el mensaje del Mesías tiene que ser el mismo. El mensaje del Mesías en todas las cartas tiene que ser el mismo. Cuando Yeshua sube a un monte, hay una visión de una transfiguración. Moisés va al monte de Sinaí, y cuando él baja lo tienen como si fuera blanco, como si estuviera resplandeciente. Cuando Yeshua sube a un monte, ahí está como resplandeciente. Y hay dos testigos, es interesante. ¿Ok? Y a Moisés da pan y Yeshua dio pan, maná y el pan. Moisés sacó a Israel de Egipto, que es la muerte inminente, una lepra que ellos tenían, y Yeshua sana al leproso. Moisés saca a Egipto, que estaba en el ámbito de la muerte, a la vida, que es el jardín, y Yeshua levanta un muerto. Moisés sobrevive las aguas cuando lo lanzaron al río Nilo, y de repente Yeshua camina sobre las aguas. El mismo mensaje. Es una narración diferente, pero es el mismo mensaje. Pero si ustedes no entienden el mensaje por debajo del mensaje, no vamos a ver el mensaje. Ok, para ustedes, cuando agarré el pastor y le di la mano y lo agarré aquí, para ustedes es un saludo. Para mí, yo puedo hacer mínimo 10 técnicas de esa posición. Mínimo 10. Hay como 5 tiros que puedo hacer, como 4 coyunturas que pueden ser rotas. Eso sin pegar todavía. Entonces, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Porque hay un fundamento. Ya, entonces lo mismo tenemos que hacer en la Biblia. Tiene que haber un fundamento y de ahí poder salir como unas ramas. Las ramas es la historia. Yeshua es la raíz. El tronco es Israel. Las ramas somos todos injertados a ese árbol que debe dar fruto. ¿Me sigue? Es lo mismo, pero hay una raíz. Ok, ya creo que tiene mi atención, ¿no? Dice, él era justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra había sido corrompida delante de Dios, y estaba la tierra llena de Hamás. La palabra hebrea para la palabra violencia que se encuentra en la parashá de Noaj es Hamás. Literalmente los animales que están matando a los israelitas en Israel hoy día. O israelí. La palabra violencia en la parashá, estamos viviendo la violencia por un grupo que se llama Hamás. Entonces, no que estén de acuerdo, sino que estamos viendo el mismo patrón que vemos en la historia de Noé, cuando el mundo se fue en violencia y todo el mundo tenía lo que era evil in their heart, evil, que era evil, maldad en su corazón. Hoy día, si un hombre entra por esa puerta y dice, yo me siento mujer, supuestamente, de acuerdo a la posición política, tú tienes que aceptar que ese loco es una mujer. No. Quiere decir que él va a ir en contra de nuestros valores. Hoy día nos están diciendo que los palestinos son la gente más linda, los mejores del mundo. Cuando se ha probado en los últimos 40 años que ellos son básicamente, ni los egipcios, ni los jordanios, ni los iraníes, nadie los quiere, nadie los quiere. El rey Abdullah los otros días dijo que no son permitidos en Jordania ni en Egipto. Y son musulmanes y no los quieren. ¿Ok? Entonces tienen que preguntarse por qué no los quieren. Porque son un sistema con una ideología que básicamente no van a comprometer, no van a trabajar con nadie, te van a mentir y después te ponen la pistola en la cabeza. Y después te van a celebrar tu muerte. Porque para ellos eso es adoración. ¿Sabía usted de eso? Hasta que el otro empiece a tirar de nuevo y después son víctimas. Entonces, aquí en la historia de Noé estamos viendo que la humanidad había perdido su misión. La misión de la humanidad fue dada a Dios, por Dios en Génesis capítulo 1 al 3. Vamos al capítulo 1, versículo 26, por favor. Dios le dio una misión a la humanidad. 1:26, hermana, lector. You have the microphone? ¿Tiene el micrófono? All right. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
le dio soberanía, la función de reinar sobre la tierra. Esa es la función del hombre. Esa es la imagen. Repitan conmigo, imagen de Dios. Imagen de Dios. Ok, entonces la imagen es que nosotros debemos representarlo a Él en lo que es el justo y moral. Por eso es que Abraham era justo y moral, Noé justo y moral. Yeshua, justo y moral. Esa es la clave. Justicia y moralidad, de acuerdo a lo que Dios define, justicia y moralidad, es lo que nos separa a nosotros. El ejemplo es que Israel van y entran en un Shabbat, aniquilan a medio mundo y matan a casi a todas las personas, sobre 1000 y pico personas. Y cuando es su oportunidad de atacar a los palestinos, ellos envían un texto por teléfono para que la gente pueda salir de un edificio que ellos van a poner una bomba. Pero jamás la violencia de ellos no enviaron un memo para decirle a los israelitas, vamos a atacarte en media hora. En ningún momento. Esa es la diferencia de lo que es una nación que tiene unos valores diferentes a la otra. No estamos diciendo que el gobierno es perfecto. Ningún gobierno es perfecto. Ni en Israel tampoco. No estamos hablando de eso. Pero la vida es la vida, sea palestina o sea israelí. Recuerda, eso es importante. Pero el palestino que está muriendo hoy día no es por razón de los israelíes, es por razón de los que jamás están viviendo por su nombre. Son violentos, no les interesa la paz, ellos quieren matar. Se ha probado que esa bomba no salió de los israelíes que pegó el hospital. Salió de ellos mismos. Es interesante. A ellos les conviene explotar un hospital porque entonces ahora tienen lo que es la gente diciendo, es que ellos son unas víctimas porque los israelitas tienen muchas bombas. ¿Por qué le tiran tantas bombas? Si a mí me llega el momento en el cual tengo que defenderme, yo no te voy a pedir permiso. Ni tampoco voy a terminar. Yo tengo que aprender a parar cuando tengo que parar. Si mi familia necesita seguridad y tú quieres matar a mi familia, I'm not going to ask you a question, send you a memo that I'm going to defend myself. It's not going to happen. Nosotros estamos perdiendo nuestra mente pensando que porque amamos al Dios de Israel, que tenemos que ser una persona que nos puede empujar a hacer lo que quieran con nosotros. No, eso no trabaja así. Ahora, nosotros no podemos oprimir a otra gente. No podemos utilizar lo que tenemos para causar daño a una persona que no sea provocado. ¿Me están siguiendo? La defensa personal es el derecho de una persona. Cuando dice, no, que la Biblia dice, no matarás, no dice eso en el hebreo. No cometerás homicidio, que es premeditado. Entonces, la función del libro de Noaj es para una nueva creación. Y estamos viendo que en la parashá esta semana vemos la palabra jamás. Qué interesante. El mundo hoy día está experimentando lo que es violencia por todos lados. El agarrar a niños en su ¿cómo se dice? En la cuna, decapitar a un niño o pegarle un tiro a un niño, amarrar a las personas y matarlos en ese momento, en un Shabbat, cuando ellos están descansando, es lo peor que tú le puedes hacer a una persona. Y es interesante que nuestro deber, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es que tenemos que defender nosotros la vida que Dios nos ha dado, no quitarla sin ningún tipo de razón. ¿Me entiendes? Y el mismo Dios dice en el mandamiento, si una nación te oprime, busca el mandamiento, te oprime, envía un mensaje de paz. Si no quieren paz, elimínalos a todos. Y la gente dice, pero qué extremista. Estamos viendo el por qué. Porque los niños están siendo condicionados para continuar la violencia. ¿Tú nunca has hablado con un niño en Palestina? Yo sí. Ellos son entrenados de niños para odiar a los israelitas. Todo el tiempo. Es cuando son adultos que se educan un poquito más, que entienden lo que está ocurriendo. Pero como los hijos de nosotros, lo que juegan video games y no están entrenados en nada, entonces le dan cualquier información y usted manda a sus hijos a la universidad y allí los pone más estúpidos. Porque ya son marxistas hoy día. Y ahora están en contra, que están apoyando a Palestina, por favor. No entiendo. No me sorprende, porque la tierra está llena de violencia. Cuando una persona americana está de acuerdo con los palestinos y está ahora haciendo un tipo de, se me olvidó la palabra, help me out. Una protesta apoyando a los palestinos, a Hamas. Ellos están diciendo, estamos de acuerdo con todo lo que hicieron los Hamas. Entonces, ¿tú te puedes sentir seguro con esa gente en tu comunidad?
Porque si tú tienes los valores del pueblo de Israel, ellos acaban de protestar a favor de gente que mataron al inocente. Entonces, ¿quién es tu amigo? En el tiempo de de Noah, era el mismo problema. ¿Okay? Entonces, vamos a trazar esa línea de lo que es nuestra función de lo que es ser imagen de Dios en la tierra, de poder reinar la creación. Y cómo es que Dios está tratando de restaurar la imagen de Dios en la tierra. Vamos al capítulo 5, te voy a dar un ejemplo del libro de Génesis. Capítulo 5. Te habla acerca de los descendientes de Adán. Y comienza y dice de esta forma. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios el hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Te está diciendo, Adán fue creada a semejanza de Dios. Pero mira ahora qué interesante. El versículo 2, hermana, por favor. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Continúe. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Eso es, murió. Vamos al versículo 8 y dice, fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Vamos al versículo 11 y dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vamos al versículo 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vamos al versículo 17 y dice, y fueron todos los días de Mahaleel 895 años y murió. Vamos al versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y lo mismo ocurre en toda la genealogía, el 27, que toda la descendencia de Adán muere. Él fue creado a la imagen de Dios, él fue creado para vivir para siempre, pero la rebelión que él causó en el Edén, porque él se supone que protege a su esposa. No puedes echarle culpa a la esposa cuando tú tienes la autoridad de proteger no solamente la creación, pero a tu familia. Él no lo hizo. Entonces, esa rebelión que ocurrió ha causado que la tierra sea desequilibrada. ¿Lo dije bien? ¿Ok? Hay un desbalance. El equilibrio no está consistente. El cosmos está desbalanceado. Y ahí es cuando el capítulo 5 te está dando un dato a la familia de Adán, pero te está giving you a highlight. Te está enseñando que todos mueren. Esa es la razón cuando caes en la imagen de Adán, no en la imagen de Dios. En la imagen de Adán mueres. En la imagen de Dios vives para siempre. Cuando vamos a Génesis a Mateo. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 1. Depende de la versión que estés leyendo, pero en el Septuaginta lee un poco diferente. Mateo capítulo 1. El libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de David. ¿Ok? Y es interesante que empieza con Abraham. ¿Verdad que sí? Empezó con Abraham. ¿Por qué no empezó con Adán? Cuentos interesantes. Pero en el Septuaginta dice principios. Libro de principios de Yeshua. Principios. Una nueva creación, porque el mensaje de Yeshua es una nueva creación. El mensaje del Mesías siempre va a ser una nueva creación. Entonces, el creador rey, esto es como se llama el vice regency. Tiene que haber un gerente, una gerencia bíblica. Y entonces vamos a estudiar eso un poquito, ¿ok? Dice, cuando hay un creador y un rey, el rey en el antiguo Medio Oriente se establecían como lo que era una agencia que el Dios le había establecido. El reinado es establecido por los dioses, en este caso en la Biblia fue establecido por el mismo Dios. Él escogió a Adán y él es la imagen, la representación de su rey, Dios. Eso es lo mismo que dice Yeshua en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Que Yeshua es la representación de Dios invisible. Carácter, es la reproducción. No puedes ver a Dios. Si tú ves a Yeshua, tú ves al Eterno a través de Él. Quiere decir que Él es la representación de Adán en su perfección.
¿Me están siguiendo? Importante, ¿ok? El que yo creo que Yeshua no es el Padre, que proviene del Padre, lo puedo validar. No tengo que masajear versículos para que interpretarlo en la forma que usted piensa, porque lo que hace es que confunde a la gente. Pero cuando entendemos el contexto bíblico y podemos trazar la Biblia, es bien claro. Es bien claro y no hay confusión, ¿verdad? Lisa, que tú lo has estudiado esto conmigo. Hemos estudiado. Entonces dice, el motivo explícito de la realeza divina que transmite el lenguaje, imagen y gobernante de los versículos 26 y 28 del libro de Génesis capítulo 1. ¿Okay? La palabra dice Betselem en Génesis capítulo 1. Dice, a mi imagen y semejanza, Betselem, imagen, quiere decir que Adán se convierte en la imagen de Dios. Noé se convirtió en la imagen de Dios después del diluvio. Él se convierte en una figura de Adán. Él era el Mesías de ese momento. ¿Ok? Entonces, dice, en el contexto del antiguo Medio Oriente de Génesis 1, el concepto de una persona como imagen de una divinidad estaba vinculada en la realeza humana. En el Imperio Romano se veía todo el tiempo. Había una estatua que era una imagen del emperador. Todo el mundo sabía que esa estatua no era el emperador, era la representación de quién era. Y donde estaba esa estatua se respetaba como dominio del que no estaba allí. ¿Ok? Entonces, por eso el becerro de oro era una aberración. ¿Por qué? Porque ellos quisieron levantar a un animal, a algo creado, y darle atributos a la imagen de lo que ellos pensaban era Dios. Y Dios dice, pero es que yo te di a ti el dominio sobre el animal. ¿Cómo tú vas a adorar a un animal como si fuera yo? Estás rechazando tu honor, la posición de honor que yo te he dado para adorar a algo creado. Recuerda que nosotros hemos sido creados para enseñorearnos de esta creación, para dirigir todo honor y toda gloria y toda honra al Eterno. Adán no lo hizo. Adán cayó, él quiso parecerse a Dios. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice allí? Cuando estaba en el Edén, que le habló a la serpiente. Alguien que lo busque. Es el capítulo 3, ¿no? La serpiente le dijo, del versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho. Los cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha hecho esto? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió al serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de esta en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es que Dios no dijo que no lo puedes tocar. ¿Verdad que Dios no dijo eso? Dijo que no coma de ellos. Ya le está añadiendo lo que Dios dijo. ¿Ok? Y después dice, entonces la serpiente le dijo, no comeréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis abiertos vuestros ojos y seréis como. Esa es la razón por que ella comió y él también. No estaban complacidos en ser la imagen de Dios y representarlo en todo su poder y todo su honor, pero ahora querían ser igual que él. Igual que él, ¿sí o no? Lo dice ahí, ¿no? Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo. Vamos a Filipenses. Porque muchas personas me gustaría que consideraran estos versículos en el contexto de una nueva creación. Dice, versículo 4, dice, no mirando, capítulo 2, versículo 4, no mirando, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no dijo que era él, en forma de. ¿Ok? No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Pero Adán quería ser como él. Y aquí dice que Yeshua dijo, él no, estuvo dispuesto a someterse al Padre. Algo que Adán no hizo. Y entonces dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Adán no hizo eso. Adán no estuvo dispuesto a morir para preservar la obediencia.
Él estuvo dispuesto a ser como Dios en comer del fruto que Dios le dijo que no lo hiciera y por eso murió. ¿Están conmigo? Un poquito diferente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no habían conectado Filipenses capítulo 2 con lo que está ocurriendo en Génesis? Y esto es algo que tenemos que estudiar, estos principios. La teología dogmática de la religión no lo va a hacer, porque estos son conceptos que vienen de la metodología basados en los principios que se encuentran de Génesis y Apocalipsis. Convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados, el nombre de Dios y el templo. No lo inventé yo, está en la Biblia. Yo solamente lo puse de una forma que usted lo puede ver. Eso no lo inventé yo, eso está en la Biblia. Hay libros escritos de cada uno de esos temas. Y son libros que han sido escritos y lo explican mejor que yo. Lo único que yo lo he estudiado y se lo presento en la forma que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Para que todo nombre que Yeshua, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla a lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Él va a reinar. Él es el último Adán. Él hizo lo contrario que Adán hizo en el jardín y por su obediencia y para exaltar a Dios y para probar a la humanidad que Dios es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el Eterno dijo, ahora te voy a sentar a mi mano derecha. Te voy a dar una posición de honor que ahora todo el mundo te tiene que doblar rodillas. Cuando yo te envíe en las nubes del cielo como el rey de la tierra, toda rodilla se va a doblar. ¿Por qué? Porque yo te puse en esa posición y así como le di posición a Adán y la función de Adán era de representarme a mí y que todo el mundo que venía rey doblaba rodilla. ¿Por qué? Él es la representación del gran rey. Él es el príncipe del gran rey. Quiere decir que Yeshua es el príncipe del gran rey. Y cuando venga Yeshua en las nubes, enviado por el Padre, ¿sí o no? Toda rodilla se tiene que doblar. ¿Por qué? Porque ese fue el que Dios escogió para reinar su reino. Rey de reyes y señor de señores. Ese es el título que se le daba a todos los reyes en el mundo que tenían grandes propiedades y grandes reinos. El rey de Persia tenía ese título. Alejandro Magno tenía ese título. El emperador de Roma tenía ese título. Cualquier persona que estudie historia lo sabe. Eso no quiere decir que está por encima del Padre en ningún momento. José estuvo por encima del Padre. Faraón le dio toda autoridad del reino excepto su trono. Y lo sentó y lo llevó en un carro separado, no el carro de él, el de él. Y le dijo al pueblo, doble rodilla, ¿sí? El pueblo dobló rodilla a José ¿cuándo? Cuando estaba en la cárcel como esclavo o cuando fue exaltado por el rey, por el rey a la segunda en el poder. Un vicerrey, una gerencia, un gobierno. ¿Eso minimiza al Mesías para nada? No. Si acaso me ayuda a entenderlo mejor, entonces él tiene una misión. Dice, el concepto de una persona como imagen de una divinidad estaba vinculada en la realeza humana. Los descubrimientos arqueológicos y epigráficos han revelado que al menos algunos de los faraones de Egipto y gobernantes de Mesopotamia se consideraban imágenes de sus respectivas deidades, como imagen o representación física de su deidad. ¿Ok? Funcionaban como el agente humano del gobierno de su Dios en la tierra. Lo mismo que dice la Biblia. Y dice, se pensaba que el gobierno celestial de la deidad se llevaba a cabo y que su presencia soberana se encarnaba en la tierra a través del faraón o rey. Hans Wilberger ofrece 2 inscripciones y David Klein una tercera sobre varios faraones que pueden servir de ejemplo. Vamos a leer lo que hace acá. Mira aquí, esto es lo que confunde a medio mundo. Cuando la gente se pone a estudiar el antiguo Medio Oriente, que no tienen madurez y no entienden los contrastes, se van y minimizan la Biblia. Yo llevo estudiando ya antiguo Medio Oriente 14 años y creo más en el Dios de Israel y creo más en su hijo Yeshua que cuando comencé. Porque entiendo el balance del contraste del mensaje que está llevando a cabo. No quiere decir que si Yeshua le llamaron la imagen del Dios invisible, que se está utilizando algo pagano, sino que se está utilizando algo que todo el mundo entendía, lo que el rey representaba. Todo el mundo entendía que los reyes eran una expresión de la deidad, aunque fueran humanos, pero los consideraban divinos, pero no eran divinos. Vamos a ver. Dice,
Esto es una estela de Egipto. Dice, amado, hijo corporal del rey, señor de las tierras extranjeras, el Dios bueno, la creación del rey, el gobernante ha salido del cuerpo ya fuerte, imagen de Horus en el trono de su padre, grande en fuerza. Quiere decir que todo el mundo entendía que una persona encargada, el rey era el encargado del gobierno de ese Dios. Por eso fue que Dios envió a Moisés y le dijo, tú serás como Elohim para él. ¿Por qué Dios dice eso a Moisés? Cuando sabemos claramente que Moisés era un humano y no era divino. Porque para que él lo pudiera escuchar, Faraón lo pudiera escuchar, Moisés no podía ser como cualquier persona. Tenía que ser exaltado en una posición, en este caso, como la representación y la imagen del mismo Dios cuando habló en contra de Faraón. Y por eso no lo mataron. Porque ellos entendían las leyes de lo que era un mensajero real. No se atrevían a tocarlo. ¿Ok? Es interesante que Dios respondió al clamor del pueblo cuando estaban lanzándolo en el río Nilo, ¿sí? Porque el pueblo clamó a su soberano y el soberano envió a un redentor a restaurar la imagen de él, Israel, que estaba en esclavitud y en vergüenza. Su imagen estaba en vergüenza porque se asimilaron. Ellos hicieron lo que la Biblia dice, vamos a ser fructíferos y multiplicarnos. Cuando entraron a Gosén, fueron fructíferos y se multiplicaron. Quiere decir que pero después se asimilaron y después perdieron su identidad y se convirtieron en la imagen del Dios de los egipcios y no la imagen del Dios de Israel, y por eso cayeron en esclavitud. Porque es la desobediencia a un convenio, la opresión. ¿Me están siguiendo? Lo segundo aquí dice, mi hijo amado corpóreo, mi imagen viva, creación de mis miembros, a quien Mut, la señora, me dio a luz y me ha sido resucitado como único Señor de los hombres, ese es del Cairo. Dice, hay otro que dice la estela de Amenofis, el tercero, tú eres mi hijo amado, salido de mis miembros, mi imagen, a quien he puesto en la tierra, te he dado para que gobiernes la tierra en paz. Eso no quiere decir que la Biblia se robó cosas de los egipcios, quiere decir que vive en el mismo mundo en el cual el vocabulario es igual. El contraste de el mensajero del Dios Ra, los egipcios, versus el verdadero mensajero de Dios con Moisés, con Josué, con David y finalmente con Yeshua. Si digo algo equivocado, me corrige, Lisa. ¿Ok? Porque yo lo sé que ella estudia y me va a corregir, aunque sea educadamente lo va a hacer. Pues esa es la idea, que seamos responsables. Hay gente que entran ya 2 años, están rechazando al Mesías. No estudian esto. La Biblia no nos está hablando a nosotros en el vocabulario del día de hoy. Hubiera sido más fácil él decir, yo soy el hijo de Dios y ya. No, él utilizó el vocabulario que todo el mundo hubiera utilizado para que ellos entendieran quién era él. Muéstrale un teléfono. Si lo llevan al tiempo, en el tiempo de Yeshua, usted tiene un teléfono, hablando por teléfono y mirando el internet. A ver qué le hacen. Hubiera sido brujería, lo hubieran matado. Tú estás hablando con una máquina, ¿qué es eso? ¿Te recuerdas en los 60 cuando salió Get Smart, el tipo que hablaba con el teléfono? Eso era un programa de televisión, Get Smart. Y todo el mundo, qué pose ridículo hablando en un teléfono. Ahora todo el mundo dice, hey, what's up? ¿Te recuerdas cuando tú ves a una persona hablando solo? En la calle o en el carro. Dios tostado, ¿qué pasó? Ahora todos estamos locos y estamos hablando con el teléfono ahí la gente todo el tiempo. Gente con conversación y tú lo ves caminando. No, que yo te dije que tú hicieras esto. 30, 40 años atrás, el tipo está loco, dale medicina pues. Ahora no, tiene un teléfono. Los tiempos han cambiado, entonces tenemos que considerar la historia en el contexto que fue hablado. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Israel, Moisés, Aarón, David y Yeshua, el último Adán. Todos son figuras de Adán. Todos tienen un propósito, todos tienen un rol y una misión. Y toda era la misma, restaurar la tierra a la imagen de Dios de nuevo. No solamente la creación, el cosmos, pero también la humanidad que está dentro del cosmos. Otros ejemplos podrían multiplicarse. Las inscripciones contienen varios calificativos para los faraones. Para la tesis de este ensayo, lo más notable son las afirmaciones de lo que los faraones son la imagen de la deidad y el Señor de la tierra extranjera. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1.
Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante, por favor. No, el versículo 3 en adelante. ¿Lo tiene? Yo comienzo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él, Yeshua, es la imagen del Dios invisible. Entonces, si Él es imagen, no es el Dios invisible. ¿O estoy yo nada más que estoy leyendo mal? Si Él es la imagen, puede ser el Padre si es la imagen del Padre, puede ser los dos. Es como, Él es mi sumo sacerdote, ya un momentico, pero no tiene lógica. El sumo sacerdote es el mediador entre la humanidad y Dios. Y el Padre, ¿sí o no? Es el Padre, pero también es sumo sacerdote y su propia imagen es todo. Entonces, ¿cuál es el miedo de aceptar la función y el rol y el propósito de Yeshua? De que todavía estamos pensando como el sistema religioso. Porque el orden de una jerarquía de un gobierno es bien clara en la Biblia. Y eso no le quita para nada el poder de Yeshua, la misión de Yeshua y quién es Yeshua. Por cierto, ¿sabían ustedes que el Qumran, los rollos del Qumran habla acerca de los rollos de Melquisedec? You heard that Wednesday morning, right? I found more today. Yo encontré más hoy. El Qumran, que eso fue escrito aproximadamente como 100 años antes del Mashiach. Están diciendo que esos escritos ocurrieron antes o durante y después. Y tienen uno que se llama el rollo de Melquisedec. Y ellos dicen, mira qué interesante, ellos dicen que Melquisedec es una figura básicamente divina en la cual va a derrotar a Belial. Belial es Satanás. Y que él va a traer una liberación y va a ser salvador del pueblo. Exactamente lo que dice aquí, versículo 9 al versículo 16. Y dice que Melquisedec es una figura divina. Y lo relacionó con Daniel 7:13, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se alinea a lo que es la divinidad. Hijo de Dios es para lo que es el reinado. El rey, hijo de Dios. O hijo de hombre es ahora hablando acerca de la divinidad del Mesías. Como que estaba antes de la creación del mundo con el anciano de días en el libro de Daniel. ¿Ok? ¿Están conmigo? Me están mirando medio raro. ¿Qué pasó? ¿Están conmigo? Esta es la historia de Noah. Esta es la historia de Noé. Estamos viendo el concepto de Noé, nueva creación, a través de la Biblia. Que generalmente la gente pues se enfoca en Noah. Ya hemos estudiado la Torah un tiempo. Ya van 2 años. Ya sabemos la historia. Sabemos que hubo violencia, hubo un hombre justo, entró en un barco, tuvo un montón de tiempo en el agua, salió del agua y después dedicó la tierra a Dios y plantó una viña y volvió al exilio. Y después viene Abraham y vuelve lo mismo. Y después viene Israel y vuelve lo mismo. ¿Hasta cuándo va a parar? Hasta Yeshua. Porque Él quitó lo que nos mantiene fuera del jardín. La serpiente, la bestia, el dragón, Raab, Leviatán, Belial. ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado la palabra Belial? Se refiere a Satán. El mismo que los probó en el jardín es el mismo que el Qumran dice que en Melquisedec, que lo está utilizando como una figura. Una figura, no es que están hablando del Melquisedec en la Biblia. Ellos agarraron de la Biblia y dijeron, esta es una prefigura de lo que el Mesías va a hacer. Una persona que no tiene ni genealogía, no sabe de dónde salió el tipo. Así va a ser el Mesías. Entonces el Mesías nos va a liberar de lo que es el diablo, que trae la muerte. Entonces, si el diablo fue el que causó que Adán y Eva pecaran para entrar en el ámbito de la muerte, y por eso es que la descendencia de Adán muere, entonces es lógico que el último Adán, él venga y traiga la restauración del jardín, destruyendo al que tentó a Adán para destruirlo a él, para que entonces tengas buena noticia, Cari. Puedes entrar al jardín porque la muerte ya fue derrotada. El mensaje es el mismo, consistentemente a través de la Biblia. ¿Ok? Pero si quieren hablar de los ángeles caídos, o si quieren hablar de los gigantes, podemos hacerlo 1 hora. ¿Verdad que ahora mismo no tiene importancia? Si hay o no hay ángeles, si son caídos o no. Y igualito, había muerte y todavía hay muerte. Entonces, ¿quién es que destruye la muerte? ¿El ángel caído y el gigante? No, porque no hay por ahí. Entonces, ¿qué están? ¿Dónde están? Tenemos que aprender a medir qué es lo importante. ¿Okay? Porque estamos haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva. Empezaron a poner su atención en el árbol del conocimiento y la ciencia en vez de mantener su atención en el árbol de la vida.
Y recuerda que después que probaron del árbol de la ciencia y el bien y el mal, ellos querían comer del árbol de la vida, que Dios dijo, no, vamos a exiliarlo, porque después estiran su brazo y comen y viven en esa condición para siempre. Es interesante que el libro de Apocalipsis habla acerca de el árbol de vida que proveerá frutos para sanidad a las naciones. ¿Sanidad de qué? De la muerte, que se considera como una enfermedad que no hay una cura. Por eso tiene que haber remisión. Yo he estado en este tema 2 años y medio, ¿verdad que sí? Y se lo he presentado 1000 diferentes formas, ¿verdad que sí? Y así hay personas que no quieren aceptar a Yeshua. ¿Por qué se necesita jamás? Tiene que haber un jamás en nuestra vida para que entonces podamos reconocer que Dios es soberano. Ya yo no quiero ser jamás. Yo quiero ser obediente al Eterno. Y yo aprendí de dejar de tentar a Dios para no experimentar el enemigo jamás. ¿Ok? Entonces, queremos violencia en este mundo. Hay violencia hoy día de que nunca se ha visto o que no tenían televisión para verlo. Siempre ha existido. ¿Ok? Continuamos. Dice, este concepto del antiguo Medio Oriente de un rey que funciona como la imagen viva de su deidad y que por tanto tiene autoridad para gobernar la tierra, encuentra una notable correspondencia en la declaración de Génesis 1:26 y 1:28. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya hablé acerca de eso. ¿Okay? Colosenses capítulo 1, versículo 9 a 23. También hablamos de eso, estamos leyendo ahora mismo. Vamos a leer del versículo 15 al 23, por favor. Colosenses 1, del 15 al 23. ¿Lo tienen? Ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, porque es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre. ¿Agradó a quién? Entonces el Padre le ha dado todo ese honor, ¿sí o no? Dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Eso está hablando de la misma imagen. Así como Adán tenía toda la plenitud, pero era la imagen, así es Yeshua. ¿Ok? Dice, y por medio de Él, de Yeshua, reconciliar consigo todas las cosas, sí, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿La paz de qué es? De la enemistad. ¿Cuál es la enemistad entre Dios y la humanidad? ¿La qué? La muerte. ¿Ok? Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irremisibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? El que estudia conmigo sabe eso. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Las buenas nuevas es que Dios derrotó ¿qué? Y que al derrotar la muerte tenemos ¿qué? Y vida eterna se revela por ¿cuál evento? Resurrección. Esa es la esperanza de las buenas nuevas. ¿Ok? Dice, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro en toda la creación. Quiere decir que esto no es solamente para el judío, no puede ser solamente para el judío. No tiene lógica. El árbol de vida es para todas las naciones, para que toda la creación pueda tener el privilegio de regresar al espacio sagrado. El problema es que la gente entra al espacio sagrado y ahora hay personas que están dentro del espacio sagrado y dicen, los judíos no son judíos. Nosotros, gentiles que llegamos ayer, somos mejores que los judíos. La arrogancia. Exactamente lo que dijo Pablo en Romanos 11. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? No hables mal, no lo hagas.
en contra de la ¿qué? De las ramas naturales. ¿Recuerda? O que necesitamos un recordatorio. Vamos allá. Vamos a Romanos capítulo 10, el 11. Nos lo dijo clarito. Dice, vamos a ver, el versículo dice, digo pues, han tropezado los de Israel, versículo 11, para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza al mundo, al mundo, el cosmos, y su defección la riqueza a los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedan provocar a celos lo de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del cosmos, quiere decir que en su desobediencia, Dios en el libro de Isaías está enviando el mensaje de una nueva creación. Israel se suponía que hiciera la función de nueva creación. Cuando un judío ortodoxo te dice que Isaías 53 se refiere a Israel, dile, estoy de acuerdo contigo. Y después le hace otra pregunta. ¿Ellos hicieron el trabajo? Y ellos van a decir, no, se asimilaron. Entonces por eso ahora se le dio esa vocación a Yeshua. Le dieron ese trabajo a Yeshua. Porque Israel no lo hizo. Esa es la función de Israel y no lo hicieron. ¿Están siguiendo? Quiere decir que se aplica a los dos. Si Israel no hubiera... Ay, ¿puedo hacer esta pregunta aquí? No, ya yo soy hereje para un montón de gente, anyway. ¿Puedo hacerla? Si Adán no hubiera pecado nunca, ¿Yeshua hubiera venido a la tierra? Nunca lo habían pensado. Eso no quiere decir que no existiera, porque es el Hijo de Dios. Pero si Adán no hubiera pecado nunca, él vino a destruir la muerte. Él vino a ser el último Adán. Si hubiera necesitado Yeshua, si Adán no hubiera pecado. Estoy haciendo la pregunta, yo no estoy llegando a una conclusión. Allá ustedes sí llegan a una conclusión. Es buena pregunta, ¿no? Estaba en perfecto su orden. Dígame. Sí, está bien, nadie está diciendo que no existía. Sí. Exacto, ese es buen punto. Entonces la función hubiera sido diferente, ¿no? Entonces no hubiera sido para morir y resucitar, porque si Adán no hubiera pecado, pues entonces no hubiera necesidad para la muerte y resurrección, porque todos viven para siempre. ¿Viste cómo lo acomodamos mejor ahí? Porque entendemos el concepto. Pero hay personas que se les hace esa pregunta y dicen, pues quiere decir que Yeshua no es el Mesías. Eso no es el punto. Es que no sabemos validar información y es o una o la otra. Porque si Yeshua existió antes de la fundación del mundo y Él es el Hijo de Dios, es lógico que Él, el Eterno, hubiera cogido a su Hijo para reinar. ¿Sí? Ok, solamente tira la pregunta, no se asusten. La gente, ¿cómo es posible? Rico dijo, ¿qué? El Señor Yeshua, el Mesías, como el visrey humano, en la nueva creación. En el Nuevo Testamento presenta a Yeshua el Mesías como aquel que a través de la cual Dios restaura lo que es el gobierno humano en la tierra, en quien Dios restablece la creación como reino de Dios. Yeshua, el ser humano por excelencia, destrona a Satanás, el usurpador. Ese comentario salió de un comentario cristiano. Ese comentario. Y por cierto, la misma Biblia lo dice. Mira lo que dice aquí. Dice en Hebreos capítulo 2. Hebreos 2 dice, versículo 7. Le hiciste un poco menor de los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas a él. El versículo 14 dice... El versículo 14 dice de esta forma. Dice, y de nuevo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo.
¿Ok? Entonces por eso es que dice que Él estuvo dispuesto a probar la muerte para que nosotros pudiéramos vivir. Interesante. Ok, entonces dice los evangelios y los hechos. A la luz del desarrollo anterior de que el Antiguo Testamento es la historia del rey creador que cumple sus intenciones originales de establecer la tierra como reino de Dios. ¿Okay? Los evangelios, por ejemplo, cada milagro tiene que ver con lo que es la restauración y una nueva creación. El humano, en su caída de la perfección del jardín, ahora se enferma. ¿Okay? Por eso es que es interesante que el pueblo de Israel en el desierto dice que ni las sandalias se le gastaban. Estaba en el espacio perfecto de Dios. Come back to me, guys. Estaba en el espacio perfecto de Dios. Entonces es posible que si estamos en el espacio sagrado y estamos en obediencia, pues entonces imagínate en el jardín. Imagínate la era mesiánica. We're not going to be sick. We should be healed. We're not sanos. Porque estamos en la perfección, ¿me entiendes? Entonces quiere decir que en los profetas, Jeremías habla acerca de la enfermedad, como Efraín está de doctor a doctor, buscando sanidad para la enfermedad. ¿Y qué hace Yeshua? Sana a la mujer del flujo de sangre. ¿Qué hace Yeshua? Sana al hombre leproso. ¿Qué hace Yeshua? Sana al ciego. Cada una de las enfermedades era la condición espiritual de Israel. Pero ellos tenían que ser restaurados primero antes de traer la final restauración a toda la humanidad. Porque uno comienza con su casa primero. ¿Me sigue? ¿Están conmigo, no? Entonces cada milagro, cada episodio de lo que ocurrió con Yeshua está diciendo es una nueva creación. Por ejemplo, en el jardín, estoy buscando un versículo aquí, a ver si lo encuentro. Ya no estoy siguiendo mis notas, siempre me ocurre. No importa. Pero en Juan capítulo 20, vamos a Juan capítulo 20. 20:22. Yo busco Juan 20:22, hermana, usted busque Génesis 8:1 por favor y el capítulo 1:2 de Génesis. Yo voy a Juan 8:22. Mira para que tú veas la similitud. Algún día voy a hacer un estudio un poquito más detallado de esto, sin menos prisa. Va a ser en partes. ¿Okay? Génesis capítulo 1, versículo 8. Perdón, 1:2 y el 8:1 de Génesis. ¿Ok? 1:2. Sí. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, Ruach Kodesh, se movía en la tierra estaba el Espíritu de Dios. Ahora, vamos a el 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. El Espíritu de Dios, el Ruach, el viento. Las aguas. Perfecto, vamos a Génesis capítulo 2:7, por favor. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que le da vida a un hombre muerto. Como nosotros somos polvo, somos barro, es lo mismo. Cuando morimos vamos al mismo de donde salimos. ¿Ok? Vivimos porque ahora somos espacio sagrado. El Espíritu Santo nos selló. ¿Ok? Juan capítulo 20, versículo 22. Pero voy a leer el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estaba entrando las puertas cerradas en el lugar, ya ocurrió la resurrección, ¿verdad? Una nueva creación. Ya la muerte ha sido derrotada. Mira lo que ocurre aquí. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, lo primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos al costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Como me envió el Padre, así yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho eso,
sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo? Él no lo podía hacer antes de la resurrección. ¿Por qué lo hizo después de la resurrección? Ahora entendemos por qué en el día de Pentecostés el Espíritu Santo bajó en esas 3,000 personas, ¿sí o no? Y después 5,000, ¿no? Es una nueva creación. Yeshua, y después le dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuvieres, les son retenidos. Le está dando la autoridad que sean ahora ellos la imagen de Dios en la tierra. Porque Él no va a estar con ellos ya. Él acaba de restaurar a sus discípulos a la imagen de Adán. Ahora usted representa al Dios invisible. Oh, man, y un aleluya. No creo que se me captaron. Ustedes nunca habían captado ese versículo. Porque les sopló a ellos. Ellos guardaban Torah. Ellos seguían los mandamientos, comían limpio, iban al templo, hacían las oraciones mejor que nosotros y hablaban hebreo. Pero Yeshua resucita y después recibe el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? No entiendo. No lo tenía antes. El Espíritu Santo siempre existió. Pero existen personas justas y morales que obedecen el mandamiento. ¿Ok? Interesante esa conexión, ¿verdad? Entonces Dios sopla en la tierra y lo hace de nuevo en el diluvio. Después del diluvio, el viento viene en la tierra, nueva creación. Sopla en Adán y después sopla Yeshua a sus discípulos para que ellos puedan ir a todo el mundo. A Nicodemo se lo dijo, usted es un maestro de Israel, no sabe estas cosas. Necesitan nacer de nuevo, mijo. Pero ¿qué significa eso? Nacer de nuevo. Aceptar a Cristo como tu salvador personal. No. Eso hubiera sido más fácil. Yeshua le hubiera dicho, tienes que aceptarme a mí como tu salvador personal. Yeshua dijo eso. ¿Por qué? Es que no hacemos preguntas. ¿Por qué Yeshua no le dijo, tú tienes que aceptarme a mí como el Mashiach? Él nunca dijo eso. Él dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Pero voy de nuevo al vientre. Tú eres un maestro de Israel, no sabes acerca de la nueva creación que habla Isaías, que la muerte va a ser derrotada. La inmersión es el simbolismo legal de la transición del ámbito de la muerte al ámbito de la vida. Por eso Yeshua se hizo inmersión, para llevar el mensaje que hay una nueva creación. Cuando Yeshua va de un lado al otro en lo que es la inmersión con Juan el Bautista, y lo dice, para remisión de pecados, para traer la sanidad a la muerte, que es una nueva creación. ¿Y de ahí qué ocurre? ¿Qué bajó del cielo? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Y qué representa la paloma? El Espíritu Santo, ¿no? Y después Dios habló del cielo y dijo, este es mi hijo, a quien estoy bien complacido, ¿no? Un vocabulario de adopción. Ahí se le da toda autoridad, todo poder y toda honra para que él haga el trabajo como el mensajero real de Dios. Y Yeshua desde ese momento no podía hacer nada de acuerdo a su voluntad. Y por cierto, fue probado así como Adán fue probado por Satán. Uno rechazó la creación y quería hacerse igual a Dios, Adán, y murió. El otro vino en el ámbito de la muerte, para que pueda probar la muerte por nosotros, y rechazó el imperio del mundo por serle fiel a Dios. El contraste opuesto de Adán y Eva. Y él sabía que era divino y estuvo dispuesto a despojarse de esa divinidad por un tiempo para que entonces él podía honrar a Dios, para que no haya ninguna excusa de que un hombre no pueda hacer lo mismo. Ese es el amor de Dios y de Yeshua. ¿Sí? Vamos a leer entonces Génesis capítulo 6:5 y capítulo 8:21. Génesis 6:5. ¿Cuál es la causa de estos problemas en la humanidad? ¿Cuál es el problema? ¿Okay? Y después entramos a las cartas paulinas para ver la imagen de Dios en las cartas de Pablo. Y vio a Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Exacto. De continuo solamente el mal. Ok. Y todo era mal, la maldad. Y eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos, la misma maldad. Y por eso la gran tribulación, y jamás se va a levantar. ¿Usted cree que solamente es local en Israel? Eso va a ocurrir en todos lados.
Eso va a ocurrir en todos lados. Yo siempre he dicho que el Islam es el ejército del anticristo, del falso Mesías. Lo llevo diciendo desde 2004. Uno de mis primeros estudios es Islam la bestia. Y la gente se levantó en contra mía. Qué raro. Yo he tenido que esperar 20 años para ver cómo se están. Europa se ha perdido a los musulmanes. Hay sobre 30 millones de musulmanes en Europa. Y un 10% de eso, ¿cuánto es? 3 millones. 3 millones estarían dispuestos a pelear por el yihad. 3 millones es más. Esas son más personas que muchos ejércitos de Europa, de gobiernos de Europa. Investigue, yo he hecho la tarea. ¿Cuántos soldados hay en este país? ¿Cuántos? 3 millones, ¿verdad? ¿Y cuántos musulmanes hay en este país ya? ¿Okay? ¿Cuál es el porcentaje que hace el Islam en este país? Cuando llega a un 3% de la población, hay 3 cosas del Islam que usted tiene que saber. Stealth jihad, defensive jihad, and offensive jihad. Stealth es cuando están escondidos. Cuando son la minoría no dicen nada. Como en Puerto Rico decían, chorchas, chorchas. Las corchas, ¿te recuerdas? Las corchas que vendían todo el tiempo. Y todo el mundo, bien buena gente, bien amable con todo el mundo. Y bien, oh, wow, qué buena, qué gente son los musulmanes, wow, espectacular. Y ellos vendían tremendos comerciantes, wow. Hasta que llegaba un montón de gente. Y después viene lo que es defensive jihad. Cuando están como, dame un segundo, cuando están como en el 2%, son víctimas. Ah, no, que hay racismo y que hay esto y que hay esto otro. Cuando llegan al 3% un poco más, ahora es ofensivo. Ahora si tú haces algo en contra del Corán, ellos te matan. Mandan a matar a alguien. Lo hacen en Europa porque tienen bastante gente. No lo han hecho aquí porque todavía no han llegado allá. Están en el modo de defensivo hasta que siguen trayendo a los de Afganistán. Y no te sorprenda que traigan un montón de palestinos que ni los jordanos, ni los egipcios, ni los Arabia Saudita, nadie los quiere, pero lo van a traer aquí. Ay, sí, toma dinero para que puedas dormir bien, tengas tu teléfono, tengas esto, y eventualmente van y ultrajan a las mujeres y matan a todos porque eso es lo que hace el Islam. No hay lealtad y ellos nunca van a jurar bandera. Nunca lo van a hacer. No hay lealtad. La realidad. Estudien para que vean. Esto no es odio, esta es la historia. Los marinos y el Navy en Estados Unidos fueron establecidos por el problema de los piratas en Libia. ¿Sabían ustedes eso? Los marinos, escuché el himno de los marinos, como que dice. Y es porque ellos establecieron que había unos piratas y vino el presidente de Estados Unidos y leyó el Corán. Y cuando leyó el Corán, el presidente de ese momento dijo, esta gente son unos animales. Así que no hay, y lo escribió. Él lo dijo siempre que hay que hacer con ellos. Porque la ideología no es pacífica. Islam no significa paz. Sumisión es lo que significa. Te iba a decir algo, hermano, rapidito. 3.5 millones, ¿verdad? De 400 que casi 300 y pico, no hay un 3% todavía. Pero cuando lleguen al 3%, tengan cuidado, ¿ok? Pero esa es la langosta que el libro Apocalipsis habla. ¿Sabía eso? Porque el libro de Jueces te dice que la pelea de los amalecitas con los madianitas, ¿ok? Ellos eran como langostas. ¿Cuál es el color del Islam? El verde. Hagan su tarea, familia. Por eso es que estoy haciendo los cursos. Por eso quiero ayudar en la defensa. Amamos al Dios de Israel, yo lo sé. Pero tenemos que defender el pueblo. Esa es la realidad donde estamos viviendo. El mundo ha cambiado. No vamos a vivir con miedo. Si te preparas, no tienes que vivir con miedo. Vives preparado. Y sabes qué hacer en el momento correcto. ¿Están conmigo, no? 10 minutos más, familia, 10 minutos más. Entonces, vamos a leer un poquito acerca de las cartas paulinas. Dice, asimismo, Pablo entiende que Yeshua como la semilla definitiva de Abraham, en quien se desata sobre el mundo la bendición prometida en el Génesis. Además afirma que Yeshua es el Hijo de Dios por excelencia, entronizado en su resurrección. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a ir allá. Romanos 1, vamos a leer versículos. Rapidito, familia. Vamos a buscar los versículos. Tenemos muchos que leer antes de terminar. Romanos capítulo 1,
versículo 1 al, ¿qué dice ahí? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Interesting context, right? Seguimos leyendo. Entonces dice, sin embargo, más que ningún otro autor del Nuevo Testamento, Pablo subraya que Yeshua es el último Adán. Por cierto, si no hubiera dicho eso, teníamos que estar preocupados. Si no hubiera dicho este es el último Adán, estuviéramos preocupados. El decir este es el último Adán está diciendo ya no hay más ninguno. Ya Adán terminó su función, Moisés terminó su función, Abraham terminó su función, todos no hicieron el trabajo. Este lo hizo. Este es el último. Por eso es que tenemos que ir al Padre a través de él, especialmente los gentiles. Porque los gentiles no están en convenio, no están en covenant. ¿Me siguen? El judío necesita reconciliación en el nombre de Yeshua, porque a través de la historia ellos han hablado mal del Mesías. ¿Me siguen? Ok. Eso es una cosa que es importante entenderla. Dice, vamos a leer aquí. El Mesías es la cabeza de la nueva humanidad de la creación, cuya justicia revierte la rebelión del primer Adán y libera a un remanente. Nos da la libertad. Ahora comienza la lectura. Romanos 5, versículo 12 al 21. 5, 12 al 21. Hermana Pina, busque 1 Corintios 15, 21 y 22. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Dice, yo leo ese, deme un segundito. Hermana, busque Romanos 8, 29, ¿ok? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es interesante que aquí el libro de Romanos está hablando acerca de quién y cómo. Yeshua vino a traer reconciliación al cosmos, ¿ok? Te lo está explicando y no está hablando en contra de la Torah, está hablando en contra de lo que ocurrió en Jardín, ¿ok? Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Yo te digo algo, yo no sé cómo nosotros no habíamos captado esto anteriormente. Porque ahora se puede justificar a una persona pararse en el púlpito y decir que Yeshua vino a abrogar la ley, cuando en realidad lo que él vino así fue a derrotar la muerte. Y la Torah es lo que nos mantiene en el ámbito de la vida. Obviamente nosotros no hemos escuchado lo que es el Evangelio. ¿Ok? Y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Wow, tremenda explicación acerca de la función del Mesías. Lo que Adán quiso ser como Dios, Yeshua dijo, no, yo me voy a despojar y yo voy a hacer el trabajo que mi padre me ha llamado a hacer. No, yo voy a resistir la tentación del enemigo para que la humanidad nunca pueda decir que no se puede hacer. ¿Ok? Y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El único que te puede justificar es Dios. Dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Eso lo da Dios, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua, el Mesías, nuestro Adón. Tremenda explicación. Entonces, ¿por qué están diciendo que la ley fue anulada con la muerte y resurrección del Mesías? Estamos leyendo Romanos, estamos leyendo Hebreos, estamos leyendo la Biblia en su contexto. No. 1 Corintios capítulo 15, 21 y 22, por favor. Pero ¿qué pasó? Pasó, mis lectoras. Ok, yo lo busco aquí, tranquila. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. El mismo contexto. Versículos 42 y 49 dice lo mismo. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Es el mismo mensaje constante. ¿Ok? Romanos capítulo 8, 29. ¿Lo tiene, hermana? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo que Yeshua hizo por nosotros fue restaurar a la humanidad, una nueva creación. En la historia de Noé, es básicamente lo que está ocurriendo antes de la gran tribulación. La gran tribulación va a ver ¿qué? En la humanidad. ¿Qué es lo que está haciendo la humanidad hoy día? Ellos ahora están utilizando AI, lo que se llama inteligencia, ¿a qué? Esa misma, inteligencia artificial. Quieren ahora poner robot a hacer tu trabajo. ¿Okay? Eventualmente van a haber robots como iRobot, la película, ¿okay? Que nos estaban preparando, porque exactamente eso es lo que va a ocurrir. Entonces, están ahora creyéndose a ser dioses, creando a alguien que va a ser humano. Wow, ok, buena suerte con esa. Entonces, ¿qué están haciendo? Cambiando el género. Ahora la mujer es hombre, el hombre es mujer. En otras palabras, están cambiando los roles que Dios ha dado a la humanidad. Eso es una afrenta a la autoridad de Dios en la tierra. La homosexualidad es tan abominable para Dios. La razón es porque se aparta del llamado y la función y el rol que Él le ha dado al hombre y a la mujer. Porque se supone que seamos fructíferos y multiplicarnos. Entonces, la humanidad misma se está eliminando. Los chinos eliminaron el nacimiento de niños. Ok, ahora hay muchas mujeres y pocos hombres. Ahora la mayoría de la población es muy vieja porque no tienen jóvenes, son poquitos. Quiere decir que en 50 años, 60 años, es posible que no haya muchos chinos porque se muere toda esa generación. ¿Y quién tiene? Nadie. Entonces, ¿qué tienen que buscar? Las mujeres tienen que ir a otros lugares, pero las mujeres dicen, ¿pero para qué me voy a casar con el primero? ¿Voy a esperar? Yo soy, ¿me entiende? Hay un problema. ¿Qué está ocurriendo ahora? Entonces, el mundo está volteando todo lo que Dios ha creado. Ahora quieren ir a Marte a establecer una civilización. No hay agua, no hay oxígeno, no hay recursos, no hay nada de comer. Están rechazando la creación de Dios para ir a un lugar que no es fructífero y no tiene una función ni un tipo. Dios mío, esas son ganas de hacer cosas al revés. No queremos cuidar la tierra. Porque es que el clima, lo que el climático, la cosa esa que están predicando eso, que eso es una falsedad también. Ok, billones de años la tierra ha estado aquí. Los últimos 7,000 años ha tenido su función que Dios le dio en la función de la creación. Pero dice que la tierra estuvo desolada y vacía. Quiere decir que ya estuvo aquí, ¿no? Entonces tomó una función y un rol cuando Él dijo. Pero todo este tiempo estuvo acá, desordenada y vacía. Así como está Marte, como Pluto, como Júpiter, como estos países, como esos planetas, ¿no? Pero los últimos 7,000 años Dios dijo, no, yo quiero una creación y la voy a crear perfecta. Todo ha funcionado perfectamente hasta los genios de los últimos 20, 30 años que ahora piensan que todo va mal. ¿Ok?
quieren ahora crear carne. Ahora no es criarlo normalmente como Dios dijo. Ahora es hacer una máquina para hacer tu steak y tu pescadito. Y es como que, eso es lo próximo. Ahora no van a querer que la gente tenga sexo. Ellos quieren ahora crear los bebés. ¿Qué pasó? ¿Están locos? Yo vi una película con, ¿cómo se llama? Sylvester Stallone back in the 90s about that. Que la gente no tenía lo que era interacción física con la esposa. Estaban creando a los muchachos en un lugar. Pero, ¿what? Eso es lo que le hace al hombre vivir en la mujer. El intercambio que Dios ha establecido, físico. Esa es la única forma que podemos nosotros lidiar con las mujeres en este mundo, Dios mío. Peleamos y después viene lo que es la reconciliación. Porque ellas no pueden vivir con nosotros ni sin nosotros tampoco. Ahora se van a creer más justos que todo el mundo. Es que es la realidad. Por eso es que la Biblia usa la metáfora de Israel como una novia y el Eterno como el esposo. Para reconciliar con una intimidad. Las fiestas se conoce ese momento de intimidad con el Todopoderoso. No es que haya un sexo físico. El acto físico es algo que Dios creó con el propósito de traer vida a la familia y vida a la humanidad. No es para abusarlo, porque la humanidad ha abusado ese ámbito también. Y lo han profanado completamente. Pero Dios dice, no. Yo quiero que lo haga de esta forma. Pero ahora quieren crear bebés de una forma diferente. ¿Y entonces para qué? Lo que es el milagro de lo que es una relación íntima entre hombre y mujer, un convenio. Y en el amor y en la intimidad sale el milagro del fruto de ese convenio, que es el bebé. Eso es lo que hace la familia. Si eso está desconectado, nadie va a respetar la familia, porque no hay esa conexión. ¿Me están siguiendo? A la gente no le gusta hablar de estos temas, pero son una realidad. La Biblia habla, a ti sí, ¿verdad, Pedro? ¿Ok? The plain God. Sí, exacto. Es que no podemos ser humanos, queremos ser muy santos, porque no, eso no se toca. Y los muchachitos que se tienen que ir al internet a buscar la información porque nosotros no queremos hablar con nuestros hijos. Es nuestra función de hablarle con nuestros hijos. Ok, lee Levítico en adelante, del 8 al 13 en adelante. Va a haber instrucción por todos lados ahí. Y los muchachos te van a preguntar, papi, mami, ¿y cómo es eso? Y ahí comienza la conversación. Y sean directos y sean al punto. Y se lo dice sin rodeo y sin pelos en la lengua. Porque es normal. Y al mismo tiempo le dice, pero fíjate, todo esto es permitido si se hace en un convenio honrado por Dios y con la bendición de Dios. Y le das el honor a tu papá de algún día pasarte y hacer la boda para entregarte a ese hombre que te va a hacer feliz. O lo mismo con la mujer. O con el hombre. ¿Me están siguiendo? Se explica. Entonces la nueva creación tiene que ver con lo que es nuestra relación íntima con Dios. La historia de Noé tiene que ver cómo va a haber una gran tribulación en la cual los justos y los morales serán salvos, serán preservados, serán aceptados delante del Eterno y se convertirán en la imagen del Dios invisible. ¿Qué tenemos que hacer? Entronar a Dios. Cuando salimos del barco, entronarlo. Se levantó un altar y después ser fructíferos y ser multiplicarnos. Están todos los elementos de una nueva creación en la historia de Noé. Está el arco iris, la señal de un pacto. Está el Shabbat, la señal de un pacto. Está ser fructíferos y multiplicarte, como lo dijo Adán, se lo dijo a Noé. Entonces, hubo un jardín con un árbol. Lo primero que hace Noé cuando sale, planta una viña. ¿Okay? El jardín se convierte en un templo para Dios. Entonces Noé construye un altar y hace ofrendas a Dios, dedicando la tierra al Eterno. Todo está allí. Si nosotros pensamos en lo que es una nueva creación y empezamos a buscar esos principios a través de la Biblia, tus estudios bíblicos se van a convertir really fun. Tú vas a empezar a estudiar algunas cosas y dices, wow, nunca había visto eso. Así como ustedes nunca habían visto que Yeshua sopló en los discípulos. Porque la Biblia no te lo explica. Él lo hizo, pero la razón es por qué. Cuando tú entiendes a Yeshua como el último Adán, ¿cómo lo puedes probar? Rico, ¿cómo lo puedes probar? Cuando Yeshua resucitó, la mujer que lo fue a ver al jardín pensó que él era ¿qué? Un jardinero. Entonces, ¿quién era el jardinero original? Adán. Entonces, él es el último Adán.
Empezamos a conectar. Todo lo que está la Biblia hablando, conéctalo con Adán. Entonces, Apocalipsis te empieza con la dispersión, 7 iglesias en Asia Menor, y después comienza con el entronamiento de Dios, ¿ok? Y la función que le da a Yeshua como su líder en la tierra. Capítulo 4, 5, 6, 7. Yeshua se convierte en el que le da la corona. Dios está en su trono, el anciano de días, está en su trono. Y Yeshua es el cordero a la mano derecha parado y agarró el pergamino. Entonces ahí se le da toda autoridad y cuando le agarra el pergamino, los 24 ancianos le tiran sus coronas a los pies de Yeshua, ¿sí o no? Quiere decir que él es entronado en ese momento. Ahora él viene a reinar. Y después el capítulo 8 tiene que ver con el día de expiación. Después el capítulo 8, versículo 10 en adelante, habla acerca de un juicio divino con ajenjo que cae del cielo. Y muchos morirán porque las aguas están amargas. Después viene la guerra de lo que es Babilonia, la ramera, con la bestia, que es el diablo, que es la serpiente. Es la misma pelea. Comenzó en Génesis y termina el libro de Apocalipsis. Y después, cuando la mujer sobrevive, que el enemigo no puede matar a la mujer ni a su hijo, en este caso Yeshua, entonces ella va a hacer guerra en contra de los que guardan el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. ¿Me está siguiendo? Somos nosotros. Por eso le dije que eso viene para nosotros también. No solamente el pueblo de Israel, viene a toda la tierra contra católicos, bautistas, pentecostales y nosotros también. Porque los judíos, los musulmanes quieren matarlos a todos. Ellos te van a dar unas cuantas oportunidades. ¿Aceptas a Alá? No. ¿Aceptas a Mahoma? No. ¿Aceptas a Mahoma? No. ¿Aceptas a Alá? No. Ok, corta de la cabeza. ¿Lo aceptaste? Págate un impuesto. El jizya. Tienes que pagar un impuesto. Porque no puedes comprar ni vender nada en una comunidad si no pagas el impuesto, si no te matan. Estamos hablando de la gran tribulación, estamos hablando del ejército del falso profeta. No te sorprenda que si esta guerra se desarrolla, esto es lo que yo estoy viendo ahora, no soy profeta. ¿Ok? Saben mi regla de eso. Pero es interesante que ahora mismo se supone que estuviéramos en Israel, noviembre 12 en mi gira. Y yo hubiera ido si ellos empiezan a entrar a Gaza y Hezbollah no se mete en el norte. Podíamos ir, porque la guerra está aislada en un pedacito, en una esquina. Mira, si este es Israel, ellos estuvieran aquí abajo. Toda la guerra es aquí. Ellos están tan preocupados de poder sobrevivir que no van a tirar cohetes a ningún lado y nosotros vamos a estar aquí, bien lejos de aquí. Ok, no hay problema. Pero si Hezbollah se mete, ese es en el norte. Ahí estamos la primera semana nosotros en la gira. Y después Jordania se mete, ahí vamos a estar nosotros también. Y después, ¿qué pasa con todos los árabes que viven dentro del pueblo? Ese es el problema, que están metidos dentro de las comunidades. Mis amigos no saben qué hacer porque ellos piensan que los árabes dentro de la comunidad israelí se van a levantar en contra de la misma gente que llevan viviendo con ellos por años. Ahí sí que se pone difícil la cosa. Eso es lo mismo que está pasando aquí. Aquí hay mezquitas por todos lados. Hay una cerca de mi casa. Hay unas cuantas, hay una en Tampa, hay una en Orlando, está Hamas también allí. Así que lo espero mañana para que aprendamos qué tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a defender como pueblo? Sí, vamos a orar, vamos a caminar en fe y vamos a orar, pero hay que prepararse. ¿Ok? Porque el Eterno tiene una nueva creación que pronto va a llegar. Con el Mesías va a haber una nueva creación. Pero antes que el Mesías venga va a haber una tribulación y va a haber una guerra. Pero tengo una palabra de consuelo. El Dios que servimos, Él es fiel, Él es santo, Él es bueno. Y Él va a defender a su pueblo. Y si morimos en esa guerra, yo sé que mi reino va a resucitar. Usted muera con la fe y la confianza sabiendo que si morimos defendiendo nuestra integridad, el honor de nuestro rey y el honor de nuestro Mesías, que Él es fiel en su palabra de resucitarnos como lo hizo con su Hijo y entrar en esa nueva creación con Él. Pero eso no quiere decir de que no vamos a aprender a preservar el regalo que Dios nos ha dado. Recuerda, la vida que Dios le ha dado. Yo escuché, y para terminar, yo escuché algo bien interesante en Instagram los otros días. Fíjate, me ministró. Tú llegas a cierta edad y tú piensas un montón de cosas. Cuando tenía 30, cuando llegué a los 55, ahí fue como que estaba pensando, estaba poniendo romántico y cosas así. Cuando llego a los 55, ahora tú te pones a pensar y dices, wow,
75, 75, 85, 95. Me quedan 40 años, si acaso. Yo quiero hasta los 100. Mi esposa me dice, no, tú no vas hasta 100. No seas negativa. Cuando yo tenía 20, yo decía 60. Eso está lejos. Pum, 50 llegó así. Pero yo me puse a pensar en el Instagram, vi un video y decía, para que pensáramos, en 100 años, nadie, no, en serio, toda nuestra generación va a estar muerta. En 100 años, mucha gente no va a saber ni quién es usted ni Rico Cortés. En 100 años, de repente tengamos familia descendiente de nosotros, pero a lo mejor no nos conocen, no saben quiénes somos. En 100 años. Entonces, ¿cuál fue? No es para ser depresivo el video, fue al revés. Es para que aprendamos a valorar cada segundo de lo que tenemos. A veces nos preocupamos por cosas tan ridículas que en 100 años nadie se va a recordar. Tu casa va a ser de otro, tu carro va a ser de otro, los bisnietos, no te van a recordar ni saben quién tú eres. Nadie se va a recordar. Rico Cortés como ministro, si acaso 1 que 2 videos, y la gente después lo va a refutar, como voy a estar muerto, pues no voy a poder defenderlo. ¿Entiendes? Fácil. Pues entonces, uno se muere y la gente se olvida de uno. No, la gente dice, yo no sé cómo uno puede vivir sin usted. Fácil. Te entierran y sigue para adelante. Es la realidad. Suena medio rudo, pero es verdad. Pero aquí, en el momento que nacimos estamos muriendo. Vamos a disfrutar el proceso. Vamos a disfrutar ese proceso. Yo entreno porque yo quiero disfrutar mi proceso de ver a mi nieta. Y yo quiero ver a mis bisnietos. Entonces yo quiero cuidarme. Mira, yo tengo que ponerme una maquinita para dormir, porque tengo apnea. Y no me gusta esa máquina. Parezco un loco con esa cosa puesta. Y yo no sé qué me pasa todas las noches, que me la quito y yo no recuerdo quitármela. Yo me la quito, la pongo acá y yo me despierto. Yo le me dice, ¿te quitaste la máscara? Y yo, sí, no sé por qué. Anoche me la quité. Yo digo, ¿pero por qué me quité esa cosa? Y voy a ponerme, me la pongo de nuevo y dormí delicioso. Entonces yo estoy forzándome a dormir con eso. ¿Por qué? Porque me gusta verme tan bello con esa máscara puesta. No, porque no quiero roncar porque después mi esposa me deja. Porque si no respiro, no vivo. Y yo quiero respirar, yo quiero vivir. Porque yo dije, cuando vino a los caminos eternos, tenía 32 años. Y yo hice mucho daño por 12 años en el mundo. Y yo le pedí al Eterno que me diera el privilegio de vivir 3 veces más de lo que yo viví, por lo menos el doble de lo que yo viví para Él. 32 años, pues 64 años quiero vivir para Él, para hacer algún tipo de diferencia y rectificar lo malo que yo hice. Entonces, si se requiere la máquina esa, lo voy a usar, porque quiero vivir para el Eterno. Ahora me ayudaría si bajo como 20 kilos. Eso lo voy a hacer también. Lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Pues ¿cómo podemos defender a mi familia y al reino si nosotros no podemos hacer nada? Entonces tenemos que hacer lo posible para prepararnos en todos los ámbitos. La gente es diferente. Tienen que prepararse, ¿ok? No vivan con miedo, vivan preparados. Muy diferente. Preparación nos equipa a responder correctamente. El miedo nos guía a reaccionar. Y en el momento de vida y muerte tú no quieres reaccionar, tú quieres responder correctamente. ¿Ven? Shavua Tov, que el Eterno me los bendiga, me los guarde mañana a las 12. Los que quieran venir mañana, por favor, regresen. Estén aquí antes, vamos a comenzar exactamente a las 12. A los hermanos que están en las redes, consideren entrar a Tesoros del Templo, por favor. Y si alguno de ustedes viven en la Florida, cerca de Orlando, Kissimmee, Winter Haven, Lakeland, Tampa, quieren venir al curso táctico que vamos a hacer, comenzamos a las 12 y la dirección va a estar en el chat o la ponemos ahí, creo. Pastor, ¿la puede poner ahí, por favor, en YouTube? Para que la gente la pueda venir. A las 12 comenzamos el curso. Hay un precio de... ¿Ya bajó el sol afuera? ¿Es sundown already? ¿Todavía no? Bueno, él le pone el precio de más tarde. ¿Ok? Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Ella está mi reina preciosa, bella. She's beautiful. Shavua Tov. El Eterno me lo bendiga.